El día de hoy vamos a hablar de estas dos devociones que son la Rosa Mística y la Medalla Milagrosa. Y pues yo, como siempre, trato de invitar a alguien que nos pueda iluminar un poquito más de lo que yo pueda investigar o conocer. Y es por eso que invité a la señora Mica Cadena. Ella es de Durango, es amiga personal mía, de mi familia, de mi mamá especialmente. Vive ahí cerca donde viven mis papás. Y yo la conocí hace unos 6 años, precisamente en un lugar en el que más adelante nos va a platicar. Y ella fue la que me platicó o me hizo conocer un poquito más sobre todo sobre la Rosa Mística. Entonces, bueno, la invité para que nos platique en estos 40 o 45 minutos que vamos a estar, que nos comparta su experiencia de fe y pues también, claro, si hay alguna pregunta, la podamos hacer. Adelante, Mica, muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, muchas te gracias, escuchamos. Claudia, Adelante. muchas gracias, Cristi, muchas gracias, Andrés, por la invitación, sobre todo a ti, Andrés, que me permites, pues, hablarles un poco de este personaje tan hermoso y tan precioso, la Rosa Mística, ¿verdad? Pues serían muchas cosas, muchísimas cosas las que podemos hablar de la Virgen, ¿verdad? En su advocación, sobre todo ahorita de la Rosa Mística, que se puede decir que es la Virgen de los Brillitos, que así la conocemos, la Virgen de los Brillitos. Yo les puedo platicar experiencias personales, porque yo siempre cuando hablo de la Virgen, bueno, ahora es de la Virgen Rosa Mística, que es la misma en diferentes advocaciones, yo siempre le digo al Señor, ay, no sé qué decir, pero pues como que yo siento que Él me dice, nomás lo que haces, lo que tú conozcas de ella. Y yo no es que sepa, sino que ella por su inmensa misericordia me ha regalado pues testimonios, me ha regalado muchos regalos, muchas cosas maravillosas, preciosas, que yo las quiero compartir con ustedes con muchísimo gusto. ¿Para qué es este compartimiento? Yo sé que ustedes han de saber quizás más que yo, pero ese compartimiento es para que realmente entre nuestros corazones, sepamos, comprendamos y digamos, todo eso hace ella y más. Y otra cosa, tiene los regalos especiales para cada una de nosotros. No crean que es para Mica, ni para Andrés, ni para un padre fulano, para cada uno de nosotros. Tal vez ustedes han tenido experiencias mucho más que yo, pero yo les voy a hablar de la mía personal, no de la que me platicaron, porque yo tengo muchas experiencias que me han platicado y yo digo, qué padre que esta experiencia, pero la mía, miren, en lo personal, bueno, aquí yo tengo un librito de la Rosa Mística que yo se los voy a grandes rasgos, ahorita si es necesario, pues les explico las escarchas y eso, ¿no? Pero por el tiempo que es, a mí se me hace como que más importante irnos a lo que vamos, ¿no? A lo que es lo que a mí me ha dado la Rosa Mística, ok. Yo conocí a la Rosa Mística a través de Lili, mi muchacha, Andrés, mi muchacha que está conmigo, que vive conmigo, que me ayuda conmigo, porque ella un día me comentó que estando rezando ella, me dijo a mí, oye, va a creer que yo le estaba rezando a la Rosa Mística y me aventó como que muchos brillitos. Y yo dije, yo dentro de mi corazón, yo le soy honesta, sé, eso que yo creo que ella me está inventando. Le dije, ¿a poco? Me dijo, sí, dijo, me aventó muchos brillitos. Bueno, pero yo en mi corazón no le creí. Así como a veces uno no cree de cosas que nos platican. Así quedó. Pasó el tiempo, como 8 o 15 días. Yo me fui a Guadalajara, regresé. Y cuando regresé, agarré mi librito y me fui a misa, mi librito de los laudes, y saqué mi librito que estaba en el carro, que ella nada tenía que ver. Y yo al empezar a leer los laudes, abro mi libro, mis hijas, lleno de brillos que hasta me asusté y le cerré. Dije, ay, no. No es cierto. Yo creo que me los echó Lili. No. Y luego lo volví a abrir. Entonces lo que hice, fui con mi esposo y le dije, mira, mijo, ya le platiqué lo que le estoy platicando. Se dijo, no, pues yo no sé, Mica, yo no sé. Era cuando yo empezaba a conocerla, la Virgen, la Rosa Mística. Entonces, yo fui con un sacerdote y le platiqué, le dije, oiga, padre, muy mi amigo,
que en paz descanse, ya está en el cielo. Le dije, oiga, padre Rolly, le digo, mire que me sucedió eso y le platiqué. A ver, usted dame una explicación, le digo, porque yo la realidad de las cosas yo no creía de la rosa mística. O sea, no creía desde la Virgen sí, pero de los brillos no. Dijo, ay no, mica, pues de verdad. Le digo, usted sabe que yo no le voy a contar mentiras. Yo lo que le cuento, Dios lo sabe que es la verdad. No, pues dijo, yo no te puedo explicar eso porque eso no hay explicación. ¿Cómo te voy a explicar de la rosa mística así que te aventó brillo? No, yo no sé. Bueno, así quedó. Entonces ahí fue donde yo quise empezar como a ver, decía, bueno, si la reina rosa mística en su advocación avienta brillos, ¿por qué yo no los quiero compartir como con las personas que rezo? Pero mira, Andrés, a ti te lo voy a platicar. Yo como aquí ya ves que rezo cada 8 días el rosario, luego digo, voy a sacar la rosa mística y luego, pero si les avienta brillos ni creen. O sea, yo la estoy deteniendo que haga sus milagros, porque digo, ahí van a decir que no. En una ocasión le llevé la Virgen a una vecina de aquí y le dije, mire, vecinita, ella avienta brillos. Fíjense bien lo que pasó, le dije, ella avienta brillos. Y como la gente a veces no creemos, porque ni yo lo creía, dijo, está bien. Y luego le dije, vamos a rezar el rosario así. Y al final les dije, bueno, yo no sé si a toda la gente le aviente, ¿qué es lo que la Virgen nos pide para que sucedan estos milagros? Pues que creamos. Y haga de cuenta que le dije, a ver, mije, lo empezaron, Ay, que aquí hay un brillito, que aquí hay otro, que así. Dijo, oye, mica, tú no los traías. Le dije, ven, ya para empezar, ya no creyeron. Barran, por favor, aquí alrededor. Barran ustedes me vieron, yo cómo los voy a aventar. Y empezaron a barrer y salieron muchísimos brillitos. Les dije, yo no se los aventé, mis hijas, porque son cosas que suceden que tampoco yo se los pudiera explicar, no hay una explicación. Y se quedó, no puede ser. Le dije, ¿esto? ¿Qué les quiero yo decir con esto, mis hijas y tú, Andrés? Que tenemos que creer, tenemos que conocer, tenemos que seguir, sobre todo. Porque hablar de la Virgen, miren, yo puedo tomar este librito, yo me lo aprendo de memoria, y yo les puedo hablar a cada una de ustedes de ella. Eso no se me hace mucho trabajo. Pero lo que sí se me hace en mi trabajo, en mi vida personal, que se me ha hecho un poco más de trabajo, es vivirlo, llevarlo a cabo. Eso sí. ¿Por qué les digo esto? Pues me da pena a mí decirles lo que les voy a platicar, porque yo no lo debería de decir, porque lo que uno hace, uno no lo tiene que platicar, porque esas son cosas de Dios contigo, nada más. Pero lo que yo les voy a decir, que me han sucedido muchas cosas de la Virgen, porque de verdad, así como ustedes, que yo no lo dudo, y que si ustedes platicaran su experiencia propia, claro que van a platicar lo mismo, es andar, dejar, ahora sí que como luego dicen, las cosas del mundo para introducirse en las cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? Son muchos factores, mis hermanas, las que somos, que tenemos que meter. A veces que digo, bueno, ya tengo mucho que no voy a desayunar con nadie. Digo, pero es que no tengo tiempo. Bueno, pero es que, ¿qué haces? Yo sola me pregunto. Bueno, pues yo les quisiera platicar un poquito de lo que hago sin ninguna manera de, ¿cómo les digo, Andrés? De vanidad, no, sino de decir, pues yo quiero hacer eso, más bien de testimonio. Yo todos los días me levanto temprano y me voy a misa, todos los días, los 365 días del año. Para mí temprano son a las 6, 6:30 es temprano, porque yo me podía levantar a las 10, porque yo a las 11, yo no tengo hijos ya de escuela, no tengo, ya solo somos mi marido y yo. Y entonces ya me voy, y yo tengo ocupados todos los días del año, todos los días de la semana. Yo los tengo ocupados, ¿por qué? Porque, bueno, voy a misa, el lunes tengo una actividad, el martes tengo otra, el miércoles otra. Ya de ahí, pues yo me paso con el Santísimo, ya le hago ahí una hora de oración,
Ya de ahí, pues ya salgo a mis cosas, a mis pobres, a visitarlos. No trabajo, yo no trabajo más que eso, trabajo yo. Y entonces, esa es mi vida. Y entonces yo digo, si yo soy tan mala, Señor, ¿por qué me das tantos regalos? A veces yo me he preguntado, bueno, pero es que también, pues yo dejo las cosas de Dios por seguir las cosas del mundo. ¿Qué es lo más difícil para mí? Pues vivir con mi prójimo bien. Es lo más difícil a veces. ¿Por qué? Porque si yo tengo a la reina conmigo y yo rezo el rosario, ya ves, aquí lo rezamos los lunes, Andrés, tú sabes que aquí lo rezamos todos los lunes en esta comunidad. Entonces, tenemos 9 años rezándolo todos los lunes sin faltar. Entonces, ya tengo que estar todos los lunes. Ya tengo que así dejar cosas. Yo les digo, ¿qué es lo más difícil llevar a cabo? Según el Evangelio y según las cosas de Dios y según las cosas de la reina que ella quiere, porque en sus apariciones, ella siempre nos proclama oración, penitencia. ¿Para qué? Para acercarnos. Y eso es difícil, muchachas? Les digo la verdad. No es fácil. Primero, vivir bien con mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi próximo, mi marido, mis hijos. Él es mi prójimo. Y yo lo he ido entendiendo a través de la reina. Porque de verdad, bueno, yo no sé si ustedes nunca han peleado con su marido, yo sí. Entonces, la verdad de las cosas, así como que yo le decía, bueno, mija, si yo ando detrás de ti, si yo estoy con Dios, ¿por qué me la paso peleando a veces a mi marido? Que es con el primero que no pelea. Y él es mi próximo, el pegadito a mí. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Entonces, yo a través, muchachas, si yo les platicara, que no se lo voy a platicar mi testimonio desde que yo nací, es impresionante lo que Dios ha hecho en mí y la reina. Impresionante. Pero entonces yo de ahí, yo empecé, y yo decía, bueno, ir a misa es bueno. ¿Por qué? Porque me llena de gracia, y me llena de amor, pues de sabiduría no tanta, porque esa solo Dios habla a través de nosotros, ¿verdad? Digo, pero yo voy a tratar de cambiar. Eso fue lo primero que yo hice en mi vida. ¿Por qué? Porque si tú vas a misa, la gente cree que tú eres santa. Ay, es bien buena, reza diario, el rosario, va a misa, como es bien buena, ¿no? Ya casi vuelo. Y no, hermanas, hermano. Yo voy a misa porque yo he descubierto a través de la misa que llega la gracia de Dios y que la gracia de Dios nosotros no la podemos adquirir solamente ahí. No la podemos adquirir en ningún otro lado. No tiene un precio, no cuesta, no la puedo comprar. Ese es solo con el sacrificio de que diario, y no, de verdad se los digo, hermanitas, ya no es un sacrificio para mí, ya es una necesidad. Porque a través del tiempo a uno se le hace una necesidad. ¿Qué es lo que pasa? No me quiero salir mucho del tema, porque el tema es la rosa mística. Es la rosa mística. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa, mi reina? Que ahí te empecé a conocer, porque también yo quería a la Virgen muchísimo. Les voy a platicar una experiencia hermosísima rápidamente. Tengo miles, pero esta está muy interesante, que se me vino la idea, Dios me la puso. Ni me acordaba de esa. Miren, mis hijos, en una ocasión es muy interesante, esa me marcó para mi vida. Y de esta experiencia que a mí me sucedió, no hace mucho, les puedo decir que hace 5 años, 6 años, no sé. No me acordaba, Dios me la puso y se las tengo que compartir. Hagan de cuenta que un día me levanté rapidito para irme a misa. Fíjense lo que me sucedió tan gravísimo, mis hijos. Entonces dije, China, está apagado el boiler. Entonces yo agarré
Rápido le dije a mi viejito, amor, ¿me prendes el boiler? ¿Sabe qué estaba haciendo? Pues estábamos acostados. Hasta me dijo, ay, Miquita, no dejas de dormir. Dije, ay, sí es cierto, yo voy y lo prendo. ¿Y qué creen que me sucedió, André? No les había platicado eso. No les había platicado yo eso. Me estalló el boiler de tal manera, fui, lo prendí y como que estaba escapando gas, que me estalló el boiler de tal manera que me aventó como 1 metro, 2 metros, no sé, y me quemó. Me prendió el cabello. No, dice mi esposo dice que se escuchó como dice, como una llanta que truena. Y entonces yo lo primero que se me vino a la mente, dije, se me desbarató la cara. Se me desbarató la cara. Eso fue lo primero que me vine a la mente, porque así me quedé como un ratito como ensordecida, como inconsciente, pero todo sabía, todo así. Entonces llega mi esposo y pues bien preocupado porque yo estaba prendida de mi pelo y todo. Yo les dije, no te preocupes, Rami, no te preocupes. Y luego lo primero que yo hice, me toqué la cara y dije, tengo cara. Ya con eso es más que suficiente. Entonces, mi esposo rápido, muy preocupado, muy preocupado, muy preocupado, pues, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Esa es una receta secreta, mis hijas, no secreta. Agarré mostaza porque yo había escuchado que la mostaza era muy buena para las quemaduras. Me unté mostaza en la cara, me unté mostaza. Lili, tráeme la Virgen, por favor, que tengo en mi cartera de la Virgen de Guadalupe, la chiquita. Me unté mostaza, quedó así. Y mi esposo, como loquito, buscando que sabia, que para untarme, que no sé qué bueno. Y yo rezando, rezando y rezando y rezando. Le dije, mi reina, yo no sé qué querrás hacer conmigo, pero mira, aquí estoy. No sé qué me querrás decir a través de esto. Si no está en mi cartera, está arriba, Lili. A través de esto, no sé qué me querrás decir. Pues miren, mis hijos, para no hacerles así mucho largo, dijo mi hija, mami, te van a cortar todo tu pelo. Le dije, ¿qué tiene? Me dije, no pasa nada. Ese vuelve a nacer, no pasa nada. Pues fíjense, Andrés, lo importante, ya me vino el peluquero, me empezó a cortar mi pelo, me metí a bañar con esta mano ardida. No la podía poner así, que me ardía. Yo solo con mi mano así me metí, me bañé, que me cortaron mi pelo y todo. Y ya mi mano así toda quemada. Es un milagro patente, hermoso. Así me fui a misa. Bueno, ya me cortaron el pelo, pues no se me cayó, no quedé pelona. Mi esposo, ya después de que todos llorando, porque cuando vieron mi esposo, mis hijos llorando, y dije, no, ni se apure, no me pasó nada. Dijo mi viejito, me tengo que ir yo a misa. Dije, vete, mijo, tú vete y yo aquí me quedo. Me metí, me bañé, me arreglé, me puse bella y ahí voy con la mano así a misa porque no la podía bajar. Miren, muchachas, es increíble, de verdad, créanmelo. Llegué a misa, Andrés, con mi mano así porque yo no la podía bajar, pero dije, no, yo tengo que estar en misa porque no me pasó mucha cosa grave. Aquí estoy, miren, créanmelo, por favor. Cuando estaba en misa, empecé a sentir un airecito así, miren, como si me hicieron. Y luego yo, no, ¿me está sanando? Señor, ¿me está sanando? Sí. Yo sola me contestaba, no tan que el Señor me habla, no. Sí, te estoy sanando. Yo, no lo puedo yo creer. Y empecé a sentir de hacia arriba, hacia acá, sí, como si me estaban soplando. Y luego yo empecé con mi mano. No puede ser, ya no me duele. Así como ahorita les estoy platicando, miren que ya no me duele. Yo, no puedo, o sea, es que cuando Dios hace los milagros, cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas, mis hijos, y Dios y la reina. Me empezó a bajar así, me empezó a bajar, salí de misa yo, me quedé en misa, después de misa, llorando con la reina, llorando con mi rey, llorando con los dos, diciéndoles, ¿qué cosas tan increíbles haces tú? Y yo sé que ustedes sí me creen. ¿Por qué? Porque yo nunca les voy a inventar algo a la gente que yo le hablo de mis experiencias mías. Nunca le voy a inventar algo
de lo que no es. Dios lo sabe. Miren, aquí tengo mi reina. Aquí tengo mi reina atrás de mí, mi rosa mística. Y entonces lo que sucede, ¿saben qué fue lo que sucedió ese día antes de irme a misa? Que mi esposo fue y dijo, bueno, ¿por qué explotó tan fuerte eso? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Y qué creen que pasó? Fue y se asomó. Fíjense la reina dónde estaba. Fue y se asomó al boiler, hacia abajo donde estaba. Dijo, ¿por qué? ¿Habrá una fuga? ¿Y qué creen? Miren, Lili, ahí está el enemigo. Ya no me dejó hallar mi estampita, que no la haya, pero no importa. Estaba una virgen estampita de Guadalupe. Cuando vengas, Andrés, te la voy a enseñar. Una virgen estampita que diario cargo de la Virgen de Guadalupe ahí en el boiler. En el boiler, adentro del boiler. Así abajito donde uno prende el boiler. Y cuando mi esposo saca a la Virgen dice, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Le dije, pues créelo, mijo. ¿Tú la metiste esa estampita? Le dije, pues claro que no. Yo cómo voy a meter una estampita de esas de plastiquito. Dijo, es algo increíble. Es algo increíble. ¿Por qué suceden estas cosas, mis hijos? Porque Dios así se manifiesta. Si ustedes, cada una de ustedes ahorita dijera, no, pues a mí me ha pasado esto, y si es cierto, ustedes me entenderían muy bien y dirían, sí es cierto. Eso me sucedió a mí, Andrés, ese milagro me sucedió a Cristi, Lilia, Berta, créanmelo, yo nunca les voy a hablar de nada de lo que es mentira, pero eso sucede. Y eso les va a suceder a ustedes o les ha sucedido o ustedes tienen más experiencia que yo. Pero, ¿qué es lo más difícil? Como les decía del librito, seguir, vivir, tratar de vivir como Dios quiere, como la reina quiere. Hay cosas que yo quiero hacer y que digo, no puedo. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete, mijas, en las cosas de Dios, les digo la verdad, se tiene que refrenar uno mucho de muchas cosas porque das testimonio y luego es como los fariseos que andaban detrás de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Viendo a ver qué hacían para acusarlo, ¿no? Así es con uno, ¿verdad? Que dice uno, pues están viendo a ver qué haces, como que para que, no. Entonces yo con el corazón en la mano, con mi amor, les invito a que recen el rosario diario, récenlo con sus familias, récenlo con su esposo, con sus hijos, con nuestros nietos. Yo les digo a mis hijas, recen el rosario que no quieran tener a los niños sentados, pues tienen 2 añitos, 5 añitos, le digo eso, pero que las vean, que las vean. Eso es lo más importante, récenlo. Cuando tengan la oportunidad, mis niñas hermosas, vayan a misa. Porque yo le digo a la gente, los regalos son para cada una en exclusiva, para cada quien. Yo estoy platicando de los míos, ustedes me podrán platicar de los suyos. Yo tengo una amiguita que tengo poquito que la invito al Santísimo y me dice, qué bueno, qué bueno, qué bueno que me estás invitando. No sabes cuántos milagros me ha hecho la Virgen. Le digo, mija, es que te los había hecho desde antes, pero tú no habías puesto la atención. Porque ella y el Rey Diario están con nosotros, siempre van a estar. Le digo, pero tú no le habías puesto atención. Le digo, no, dice, me lo tatuaste, es increíble, es increíble. Le digo, eso es lo que yo quiero decirle a la gente. ¿Por qué? Porque tantos regalos que le dan a uno Dios que uno quisiera decirles, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque vale la pena, muchachas, vale la pena. No les puedo platicar tantos testimonios porque no acabaría, no acabaría. Les voy a platicar uno y luego les voy a leer poquito, uno de la rosa mística que me hizo precioso, precioso, que yo le digo, era ella la que ya me lo hizo, ella. Esta reina hermosa
que está alegre y sonriente porque la están viendo, ¿eh? Ella está con sonriente. Está diciendo, estas son mis hijas hermosas, preciosas que están escuchando. Miren, esta Virgen yo la compré en Guadalajara porque una persona de Estados Unidos me la encargó. Entonces yo la compré y la dejé en Guadalajara con mi hijo Miguel. Allí tiempo y no me la traía. Y ya al último no la encontraba. ¿Y dónde quedó la rosa mística para llevármela? Bueno, por fin me la encontré. Estaba muy escondidita detrás de un sillón porque para que no se me quebrara. Me la traje. Pero cuando yo la traía, ¿qué creen? Ya no la quería entregar. Entonces, mi esposo cuando veníamos se bajó en una parte y que me dejó sola con la reina y yo platiqué muy en seriamente con ella y le dije, oye, mija, te quiero platicar algo. Fíjate que yo ya no te quiero entregar. Porque fíjate que estás tan linda. Digo que ya no quiero, pero la verdad, no eras para mí. Eras para la otra persona. ¿Cómo le haré yo para saber que no te quieres? Y le dije, bueno, fíjense hasta dónde llega yo, mi atrevimiento tan atrevido. Le dije, ya sé, vamos haciendo una cosa. Me avientas brillos si no te quieres ir. Y si no te quieres ir, pues no me avientes nada, total, te vas. Bueno, pero yo platicando con ella así enamorada y le dije muchas cosas hermosas. Y todo el rato me veía mis manos y yo, no tengo los brillos y no tengo los brillos y no tengo... No, dije, llegué a mi casa, dije, no tengo brillos, pues ni modo, no tengo brillos, pues vete, pues no quieras quedarte conmigo. Bueno, llegamos corriendo, era un domingo, y llegamos corriendo porque no habíamos ido a misa y le dije a mi viejito, amor, vamos a misa. Y ya dejé la Virgen ahí. ¿Qué creen que pasó? Cuando regresé de misa, lleno de brillos la entrada, Andrés, lleno. ¿Pero qué creen que pasó? Yo no conocía esos brillos, unos brillos grandotes como los tiene la reina. Y yo le dije, oye, amor, pero esos no son brillos de la Virgen. Le dije, esos están bien grandotes. Dijo, bueno, pero ¿por qué hay tanto brillo en la entrada? Y en la entrada, mijas, puños. Dije, ay, de veras, no sé por qué. ¿Y por qué estarán tan grandes? No, yo no sé. Pues, ¿saben qué hice? Le dije, pues, la quitó, venía tan bien envuelta la Virgen, la desenvolvió, porque me dijo mi viejito, yo creo que se le cayeron. Le dije, pues hay que ver. La desenvolvió la Virgen y luego bien desenvueltita. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que eran los mismos brillos que traía la Virgen. Le dije, mira, mijo, velos y los comparamos, los mismitos. Y luego se quedó mi esposo. Es que otra vez no, porque le digo, pues es que tú no quieres creer nada, pues. Oye, Mica, pero ¿por qué te los avientó? Porque le dije que si que se quería quedar conmigo me los aventara. Y se quiso quedar conmigo, mi reina. Y hasta me dijo mi esposo, yo quiero hablar muy seriamente con ella, déjamela y vete para el cuarto porque esto ya me caló mucho, ya se me hizo mucho, muy increíble. Le digo, adelante, platica con ella. Me metí y ahí está la reina de los brillos. No les estoy inventando, mis hijas, créanmelo. Andrés, tú me conoces, tú sabes que pues ya me conocen, ¿no? Pero yo lo que les digo, no les digo para que se enamoren de ella, ¿eh? Les digo para que crean. Y les digo también para que se enamoren, ¿cómo no? Para que digan, ¿de veras hace todo eso como dice la señora Mica? ¿A poco? Pues sí, pero miren, mis hijas, todo es o sea, un seguimiento. Hay que ir a misa, hay que rezar el rosario, hay que hacer comunión, cuando puedan vayan al Santísimo, cuando puedan ayuden a los pobres. ¿Sí me entienden? Hay muchas cosas que podemos hacer y que lo dejamos de hacer porque la realidad de las cosas es más cómodo, yo lo digo en mí, estar en mi casa, estar disfrutando de mi casa, es más cómodo que salir. Dime cómo vamos de tiempo, Andrés, y dime. Oye, dime, Mica, ahorita que tú decías de ayudar a los más necesitados, cuéntanos del albergue que tú tienes. De hecho, yo ahí la conocí a Mica, un albergue que tiene enfrente de un hospital muy grande ahí en el centro de Durango. Cuéntanos qué es ese albergue que tienes y cómo te vino esa idea, cómo lo construiste, cómo funciona.
Ok. Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Miren, ese albergue que puso mi esposo y yo, es también, ahí está lo que les estoy platicando, inspirado por Dios. No crean que las cosas son así, yo lo voy a hacer, no. Hagan de cuenta que nosotros vamos a misa ahí a un templo que se llama el Sagrado Corazón, a un ladito del hospital. Entonces nosotros vamos ahí y entonces yo empezaba nosotros, para ese entonces, Andrés, fue cuando empezó muy feo todo acá en México, no sé, en Tijuana. Tú estás en Tijuana, ¿verdad? Quiero pensar que todas ustedes son de Tijuana, ¿verdad? Todas viven en Tijuana o del otro lado, que ¿dónde es? Hay de Monterrey y de Tijuana. Ok, bueno, aquí hubo un tiempo que se puso feísimo, mis hijas. Hace 10 años, en el 2008, ya sabes cómo andaba, todo horrible. Entonces yo salía a las colonias a repartir y a dar o llevar comida o así. Pero entonces ya llegó un momento que me dijo mi esposo, ya no quiero que andes en las colonias. Inclusive me llegué a encontrar con personas pues que la verdad eran personas malas. Y yo les daba de comer y en varias ocasiones les di de comer y todo, pero entonces mi esposo me empezó a decir, mira, mi eso como que ya no me está pareciendo que tú te vayas sola en la camioneta y te empiezas a hacer todo esto y luego entonces al rato no te vaya a pasar algo. Bueno, entonces yo le empecé a platicar a Dios nuestro Señor ahí en el Santísimo, ahí en el templo, y yo le decía, oye Señor, pero yo quiero ayudar a la gente, pero ¿cómo le hago? Pero así. Entonces lo que sucedió es que entonces el Santísimo me empezó a inspirar. Fíjense lo que hace, mis amores, es algo hermoso. Me empezó a inspirar de esa casa que teníamos ahí vieja en el centro y que yo decía, bueno, esa casa pues para mis hijos, para algo X, bueno. Entonces empezamos a ver la necesidad de la gente, de toda la gente que va ahí, empezamos a ver sus necesidades y yo empecé a decir, bueno, un día en oración, fíjense, y no les miento, de verdad, Lilia, Cristi, Berta, es la verdad. Sentí en mi corazón, Claudia, también a Claudia, le sentí en mi corazón así. Tú sabes cuáles son esas intuiciones. Que Dios me dijo, regálame tu casa. Y yo abrí los ojos y yo dije, no, porque es para mis hijos. Ya no quería ni cerrar los ojos, mija, porque yo dije, mira qué pediche. Y yo ya no quería cerrar los ojos, porque luego me iba a decir, regálame tu casa. Y yo, no, ya no los voy a cerrar. Y cuando yo cerraba mis ojos, mi hija sentía eso, regálame tu casa. Y yo, y ahora sí, y yo le dije a mi esposo, en una ocasión le dije, pues, oye, amor, fíjate que aquí está esta casa. Cuando eso me sucedió, muchachas, ¿qué creen? Cuando yo llegué a la casa, hagan de cuenta que Dios me la puso así, tal y cual como está, como que dijo así, como que Él me dio la imagen. Aquí es la cocina, aquí es el comedor, aquí va a ser un altarcito que tengo, los cuartos, el patio. Pues tú ya fuiste, ¿verdad, mijo? Tú ya fuiste. Así fue. Yo le dije a mi esposo, amor, mira que esto y que mira, luego me sale, y luego sales con cómo que sí. Yo de mi parte regalo mi parte. Y si tú no regalas la tuya, pues yo voy a poner un cucuruchito con la mitad que me toca. Le dije a mi esposa. Dijo, no, Mica, claro que sí. Y luego yo sentí en mi corazón que me decía, encárgate de mis cosas que porque yo quería para mis hijos. Tú encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas. Bueno, para no hacerles el cuento largo, empezó la obra, sin dinero, porque dice mi esposo, bueno, ¿y con qué vamos a empezar? Yo le dije, vamos a empezar sin dinero, porque si tú empiezas con dinero, pues tú no sabes la obra, mijo. Bueno, pues miren, muchachas, no les voy a mentir, a los poquitos, mi esposo es transportista, a los poquitos días le llegó un cliente que le compró a Andrés 3 camiones de contado, lo que en su vida había pasado. Nunca. Le dije, ¿ves, amor? ¿Cómo crees que no? Empieza el albergue, se termina el albergue, muchachos, pero ahí les va una cosa que nos pasó. A lo mejor tú, Andrés, me podrás decir algo sobre eso, o será mi imaginación, o yo sola me lo pensé. Ya estábamos a punto de abrir el albergue cuando mi esposo enfermo de cáncer. Grave. No crean que con tanteo. Fíjense bien, mi esposo tenía cáncer hígado. Páncreas, Andrés, de páncreas no hay quien se salve. Hígado, páncreas y pulmones, invadido de cáncer. Cuando íbamos a abrir,
parecía como, no sé si Dios me mandó, no sé si el enemigo nos quiere inquietar, no sé. En esos días fue cuando se puso, ya estábamos todo muy bonito, todo muy perfecto, cuando a mi esposo eso le sucede. Yo a veces pienso, Andrés, de que digo, Dios me quería haber mandado porque nos fuimos para Estados Unidos y en Estados Unidos, ¿qué fue lo que sucedió? En Estados Unidos yo llegué sin saber hablar inglés, con sed y con tanto enfermo de cáncer ahí, que yo no sabía que eso iba a ser de cáncer, yo no sabía. Y como que yo también siento como si Dios me mandó a que yo viviera en carne propia la experiencia, porque yo me quedé con los de cáncer. Yo no pensaba que iban a ser los de cáncer y me quedé con pura gente de cáncer. Fíjate, qué ironías del destino que Dios nos da. Pero fíjense lo más hermoso, mis hermanas. Mi esposo no tenía remedio y a los pocos días, Andrés, duramos en Estados Unidos mes y medio, 2 meses. De repente sucede el milagro de la reina. Tenía la rosa mística. Me llevé a la rosa mística que le regalé a Andrés. Le dije, vente, mi reina, tú no ocupas, tú no necesitas pasaporte. Me la llevé. Como a los 2 meses, mi esposo estaba sano, mis hijas, sano. Sano, Andrés. ¿Cómo es eso? Entonces yo dije, que ya nos vayamos, mijo, pero ¿cómo nos vamos a ir? Si tú te estás muriendo, ¿cómo? Yo no sé, vámonos. Tuvimos una entrevista con el doctor, los doctores nos dijeron, ya está aliviado, ya se puede ir. Bueno, pero ¿qué sucedió? Si yo tengo los estudios de mi esposo, ¿qué sucedió? Un milagro. Eso es lo que yo le digo a mi viejo, tú eres Lázaro, porque resucitaste, porque el páncreas es muy grave. El hígado lo tenía hecho trizas, pedazos, Andrés, pedazos. Regresamos, se casa mi hija, abro el albergue y miren, muchachas, Lilia, Cristina, Berta, Claudia, escuchen lo que les voy a decir. Créanmelo. No les estoy inventando. Hay que enamorarnos de Dios desde las entrañas, desde lo más profundo. Y de la reina. ¿Por qué la reina diario nos está diciendo recen, 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 recen? Eso no nos dice nada. Yo le digo, mi reina, esa es como una escalera para llegar al cielo. Recen el rosario. ¿Y por qué nos da tanta flojera rezar el rosario? Hasta a mí. Hasta a mí. Digo, no, ustedes creen a esas alturas de la vida, récenlo, mis amores. Si tienen alguna pregunta, muchachas, háganmela. Si yo se las sé contestar, se las puedo contestar, se las contesto. Esto es lo que yo les puedo platicar de mi experiencia, de mi vida. Si ustedes quieren saber de la rosa mística, métanse a YouTube. ¿Quieres que les lea algo? ¿Quieres que les siga platicando esto, Andrés? Díganme ustedes. ¿Quieres, Mica? Como ya nomás nos quedan 2 minutos. Ay, qué rápido se nos pasó, a ver. Sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, o comentario, y luego terminamos con una breve oracioncita que nos puedas dirigir. Claro ¿Alguien que quiere sí. comentar algo? Hermano, yo quiero comentar, yo no conocía la rosa mística y claro que creo en los milagros, yo creo todo lo que nos ha platicado y agradezco porque es una forma de entender más todas esas advocaciones de la Virgen. Gracias. Gracias. Gracias, Cristina. Pues sí, efectivamente, yo también, bueno, hace algunos años no la conocía, la conocí de hecho a través de, bueno, antes de Mica, un amigo me platicó también de cosas que le pasaron en torno a esta devoción y luego Mica, pues también con su ánimo, su energía, su experiencia de fe, me contagió y pues obviamente, pues lo que ella nos comparte, el llevar una vida como integral, ¿no?
no es solo la devoción y el esperar milagros, sino el ponerse en manos de Dios, la oración, la Eucaristía y también el compartir en el servicio, ¿no? Una fe sin obras pues se queda a la mitad o se queda vacía. Entonces, bueno, yo por eso la quise invitar y te agradezco mucho, Mica, de verdad, pues también que hayas compartido esto con nosotros, que nos hayas enriquecido nuestra fe, nuestro espíritu y pues si quieres terminamos con una oración, Claro, si pudieras que dirigir sí. una oracioncita. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre Santísima, te damos las gracias por esto que tú nos has regalado en esta mañana, por estas palabras que nuestros hermanos, que yo he dicho a través tuyo, Señor Jesús, que de verdad en cada uno de nosotros, en cada una de mis hermanas, en Andrés, que anda por allá, mi hermano Andrés, evangelizando, nos des de verdad en nuestro corazón una fuerza, un amor para seguirte cada día más, para amarte, para hacer ese querigma que tú quieres, amarte, seguirte, proclamarte. Bendice a cada una de mis hermanas, bendice sus familias, bendice todos sus trabajos y a Andrés y a mi familia también. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les agradezco, Bueno. hermana Lilia, hermana Cristina, hermana Berta, Dios las bendiga. Ana Silvia, que por ahí anda también, nomás sin la cámara, pero ahí anda también. Ana también, Ana Silvia. Andrés, de verdad te agradezco también. Sí, Gracias hermana, por hacerme muchísimas partícipe gracias. de Al esto. contrario, muchísimas gracias a ti. De veras, Mica, gracias y gracias a todas. Que pasen muy buen día. Que Dios las bendiga. Buen día. Dios las bendiga, mis Buen hermanitas día, chulas. Nos vemos. Gracias. Buen día. Gracias. Igualmente. Bye. Bonito día. Hasta luego. Bye, bye, bye.